Qué contento estoy de que estés acá. Muchas gracias, Carlitos. Muy amable por la invitación. De lo primero que me gustaría que hables y que los que nos están mirando puedan verte y escucharte es cómo te impactó y qué significa para nosotros la elección en España. Bueno, en parte estuvimos involucrados porque nosotros estábamos asesorando a una de las autonomías, básicamente La Rioja. Tenemos un socio allá que está a cargo de la sucursal, pongamos de esta forma. De tu consultora. De consultora. Hacía tiempo que estábamos, él por supuesto estaba presencialmente muy activo. Yo hacía un seguimiento de encuestas, de discurso, ajustando un poco la publicidad, etcétera, etcétera. Pero por supuesto el hombre clave era Enrique Borba, que está allá en forma permanente. Y por supuesto que la derrota fue devastadora. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que la presidenta de la comunidad, que se llama Concha Obreu, que había hecho una buena administración de La Rioja y tenía en las encuestas, yo diría, un buen nivel de aceptación. Sin embargo, fue derrotada fuertemente por el PP. Y hay varias interpretaciones acá que vamos a hacer rápidamente. Yo no soy un especialista en esto, ¿no? Quiero decirlo, no soy un especialista de España. Lo que hago es transmitir un poco lo que me pareció en función de nuestra experiencia en esa región, y creemos que el ambiente nacional condicionó casi toda la elección en España. Me parece que Pedro Sánchez abusó un poco de sus alianzas con grupos, yo diría, difíciles, como el Bildu del País Vasco. Exactamente, el País Vasco, que involucraba... Es la versión política, digamos, competitiva, electoral de ETA. De ETA, exactamente. Abusó mucho de darle espacio a las minorías, y acá hay un tema fundamental que es la parte migratoria, ¿no? Es decir, los españoles están preocupados con la cuestión migratoria, y me parece a mí que en ese sentido Sánchez fue muy permeable a esa actitud. Yo personalmente, con respecto a lo que vos dijiste, que consideran que es un error que Sánchez haya adelantado las elecciones al 26 de julio, mi impresión, creo que fue el 26 de julio que las adelantó. El 23. O el 23, perdón. Mi impresión es que Sánchez no tenía muchas alternativas. La gobernabilidad se le iba a hacer muy difícil hasta diciembre o hasta noviembre, en que se producían las elecciones. Entonces, me parece que decidió jugarse el todo por el todo. Yo creo que se va a volver a presentar. Y creo que juega un poco con la idea de que, bueno, es verano, la gente va a estar más distendida, en playas, en lugares distantes. El voto por correo es difícil, se puede hacer, pero es dificultoso, no es cuestión de meter una boletita en un sobre y mandarla. Y me parece al mismo tiempo que parte de la clientela electoral del PSOE son estudiantes, jóvenes, universitarios, que están en esos momentos en sus casas y en sus pueblos porque no hay actividad universitaria. Con lo cual, especulo un poquito con eso, lo cual no quiere decir nada, porque me parece que el triunfo del PP fue contundente. Bueno, cuando se pierde así nunca se sabe cuál es la mejor, no hay mejor estrategia. No hay mejor estrategia, exactamente. Un dato curioso de la elección de ayer: en España el voto no es obligatorio, la participación fue del 65%, pero donde más subió la participación ganó la derecha, sí, que es sí, algo contradictorio con lo que ha sido siempre la historia de España, donde parece ser más militante la izquierda, el socialismo, Podemos, etc. Así es, gran derrumbe de Podemos, que es el hermano, digamos, acá de la cámpora del kirchnerismo. Importante lo de España, vamos a seguirlo. Sí, ahora te traigo acoto una sola cosa. También la sociedad con Podemos a Sánchez le resultó una piedra en el zapato, porque tuvo que hacer una serie de concesiones permanentes en los cuales, por supuesto, arriesgó mucho y sacrificó una enorme cantidad de prestigio y, yo que diría, con el prestigio, votos. Vamos a la Argentina. Lo primero que me gustaría que nos cuentes, cuando estás mirando la política y cuando estás mirando la opinión pública, ¿cuál es el estado de ánimo de la gente?
daría la impresión, estamos siempre comentando que debe ser de las elecciones donde el factor emocional debe ser el más gravitante en años. Exactamente. Bueno, cuando vos hablabas recién, muy interesante esos números que presentaste, esa suerte de ingeniería electoral que están pensando en el Instituto Patria o la gente del kirchnerismo, más duro en ese sentido. A mí me parece que, primero creo que las ingenierías electorales en general sale el tiro por la culata, ¿no? Esto es parte de la experiencia política. Segundo, anoté algunos datos acá y me parece que acá hay que tener en cuenta fundamentalmente cómo, y me parece que acá la coyuntura hay que verla a través de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque me parece que son los ciudadanos los que perciben un poco o los que le da la temperatura de lo que está pasando. ¿Qué temperatura es esa? Cómo el ciudadano percibe al político. Y la idea de la percepción del político es qué me está dando, qué me está, no dando, sino cómo me está escuchando el político a mí. Y en eso ninguno de los políticos hoy vigentes, ninguno cumple esa tarea. Con lo cual, el clima general, yo diría el clima social, es muy malo. Muy malo. En general, la gente está no solamente está muy disgustada, sino que está decepcionada. Y entonces a mí me parece que acá cualquier cosa puede llegar a pasar. Las alquimias pueden resultar absolutamente adversas. Y me parece interesante no confundir en este sentido lo que yo anotaba acá, que es el estado de ánimo con el estado de la opinión. Son dos cosas diferentes. El estado de ánimo es muy, muy negativo. Cuando uno mide estados de opinión, en general la gente contesta, pero muchas veces contesta obligadamente, lo que se le viene a la mente. Cuando uno analiza las cualitativas, que me parece que es hoy lo que tiene mayor vigencia, nota que la gente en ese sentido... Es decir, ¿qué quiere decir las cualitativas? ¿A qué te refieres? Las cualitativas me refiero a encuestas cualitativas, es decir, focus en donde la gente, uno va percibiendo, no con preguntas directas, porque las preguntas directas en realidad fuerzan respuestas, sino ir invitando a la gente a participar y de alguna forma a expresarse, y de ahí vas derivando estados de ánimo que me parecen bastante interesantes con respecto a cómo la gente percibe hoy el panorama electoral. No es una casualidad que Milei tiene estos porcentajes que estamos hablando, porque Milei expresa algo muy importante en la gente, que son sus emociones. La gente está emocionalmente muy lábil y está emocionalmente muy enojada. Y en general pasa, y esto es muy común, pasa del malestar al miedo, del miedo al malestar, es decir, es una continua, yo diría, un continuo movimiento y una enorme inestabilidad emocional. ¿Quién contiene emocionalmente? Bueno, Milei, evidentemente, algunos temas ha dado en la tecla, y en ese sentido creo que cuando habla, por ejemplo, de la dolarización, que por supuesto los técnicos coinciden casi todos, es que es imposible de implementar, y algunos dicen que es un disparate. Sin embargo, la gente ese tema lo percibe como una de las pocas respuestas concretas que se le da a los problemas que tienen. Es decir, yo voy a tener dólares, dice la gente. La gente es en esto es simple en el razonamiento. Voy a tener dólares, que es lo que todo el mundo está hoy persiguiendo. Y que es Ahora, vos lo que estás anticipando, sin querer o queriendo, no sé, o me estás llevando a pensar, es que si Milei llegara al gobierno, tiene que cuidarse mucho de no provocar una gran decepción. Exactamente, cosa que es probable equivalente que al entusiasmo que puede haber generado. Exactamente, es decir, el grado de entusiasmo con Milei con respecto a este tema ha llegado, yo diría, a límites, yo diría, poco soportables para lo que significa el sistema político. Y en ese sentido, Milei está frente a un dilema que no sé cómo va a resolver. Ahora, mirá el frente de todos. ¿Qué ves ahí? Mirando candidatos. Yo lo que veo en el frente de todos es que me parece que están encerrados en una especie de cúpula donde están dirimiendo candidaturas un grupo de amigos y amigas, ¿no? Por supuesto, ella en el centro, y Guado, Kicillof, Sergio Massa,
Y hay una serie de componentes del peronismo histórico que miran de afuera y están diciendo, pero perdón, a mí en esto, ¿qué me toca de todo esto? A mí alguien levantó el teléfono y me dijo, algún gobernador, caso de Juan Mansur, por ejemplo. Alguien levantó el teléfono a decirle, Juan, mira, queremos que va a hacer esto. No, nadie. Con lo cual, en general, lo que están haciendo los gobernadores es comunicándose mutuamente diciendo, vamos a ir despacio. Acá las imposiciones, no, porque para jugar con la nuestra no estamos nosotros dispuestos a arriesgar. O sea que vos lo que estás diciendo es que todavía falta en la toma de decisiones una fase que es una eventual consulta que debería hacer Cristina con todo ese universo. Exactamente, y me parece que hay otro gran ausente del peronismo histórico que es la CGT. La CGT no participó del acto y sabemos que con Cristina hay un distanciamiento, ¿no? Estoy hablando de la CGT histórica, si bien hay gremios que la han acompañado. Si uno mira la CGT, yo te diría que hoy un sector, Barrio Nuevo está a muerte con Guado de Pedro, pero después, la conducción convencional de la CGT, digamos, Daer, Gerardo Martínez, Andrés, Massa. Y Moyano, Scioli. Exactamente. Entonces, es una dispersión total. Enorme. Y eso ocasiona en el peronismo, porque el peronismo está acostumbrado a una cierta verticalidad que es parte inherente de su cultura política. Cuando esa verticalidad no se respeta, cuando esa verticalidad comienza a deteriorarse, el peronismo comienza a sufrir. Y me parece que sufrir en términos de lo que significa su estructura, comienza a dañarse. Y me parece que eso es muy malo para concebir esta idea que tiene Cristina Fernández de Kirchner de lograr la unidad detrás de un candidato, porque de esa unidad va a surgir la posibilidad de hacer una buena elección. Yo creo que la dan por perdida, pero de ser competitivos, como se suele decir en nuestra jerga, y de alguna forma dar batalla. ¿Y cuando mirás Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio, yo te diría que en general mi sensación es que esta pelea entre... porque es una pelea. ¿Qué quiere decir pelea? Es decir, ¿Por qué aclarás es una pelea? La política es naturalmente conflictiva. Yo no concuerdo con la idea de que la política es armonía, búsqueda del bien común y del bienestar general. Me parece que estas son paparruchadas. Yo creo que la política es naturalmente, fundamentalmente discusión. Es discusión sobre valores, es discusión sobre el futuro, es discusión sobre el poder, ¿no? Y me parece que acá tenemos dos sectores que están convencidos de que uno tiene que imponerse sobre el otro. Por lo tanto, la primera conclusión que saco es que tengo dudas del factor unidad dentro de Juntos por el Cambio en el futuro, después de las PASO. A ver, deténete ahí. ¿Qué imaginas? Mi sensación es que, suponiendo que gane Larreta, la sensación que tengo es que mucha gente que la acompaña hoy a Patricia va a tomar distancia. Y ¿qué puede llegar a ser? No lo sé. Esto estamos conjeturando y por lo tanto las hipótesis pueden ser notablemente diferentes. Pero me parece que van a alejarse de esa opción. A ver, déjame detenerme ahí. Yo pensaría, por lo que estás diciendo, lo siguiente. Mucha gente, pienso, soy Stark, que si gana Larreta, gente de Patricia va a tomar distancia. Y yo agrego, bueno, claro, porque tienen a Milei como una opción posible. Por ejemplo. Que los puede atraer. Mucha gente de Patricia, si gana de Larreta, al revés, si gana Patricia, ¿también va a tomar distancia? Y yo creo que va a tomar distancia, sí. Porque ¿Y a dónde vota alguien de Larreta si gana Patricia? Depende cuáles sean el abanico de opciones que haya. Todavía no lo conocemos. Scioli es un candidato potable para los sectores medios. En general tiene un discurso, yo diría, relativamente moderado. El mismo Guado de Pedro va a buscar un discurso moderado porque de otra forma, si no se corre un poquito al centro, se va a quedar pegado a la cámpora y me parece que ese es su fin. Pero lo que quiero decir es que más allá de las hipótesis que manejemos a dónde van, me parece que va a haber una división. ¿Por qué va a haber una división? Porque me parece que son miradas casi irreconciliables en muchas cosas. Mi sensación es esa. Ahora, vos lo que estás diciendo es que va a haber mucha dificultad para que el candidato ganador de la interna de Juntos por el Cambio absorba
los votos del perdedor. Sí, va a haber... Si vos fueras asesor de ese candidato, Sí. ¿qué le recomendarías hacer? ¿Cómo se hace para que alguien que estuvo peleado con otro durante 3 meses Y perdió. y ganó, Ganó. logre retener al que perdió, a los votantes del que perdió? ¿Cómo se hace? Inevitablemente abrirse y decir, vengan, son parte van a ser parte de este gobierno, van a ser parte de esta coalición, que los quiero activos, ¿no? Claro, ya pasaron las PASO, me vas a decir vos, bueno, pero sabemos que después hay algunas formas de... Vos decís lo que hizo Menem con el cafierismo. Exactamente, exactamente. Me parece que es el mejor trajo ejemplo. a todos. Exactamente. Para desgracia de los menemistas. Por supuesto, bueno, es para la desgracia de los larretistas también, probablemente que van a decir a Horacio, pero ¿para qué hicimos todo este esfuerzo si estás trayendo a la misma gente con la Y al revés también. Al revés es exactamente igual. Lo que yo creo es que, dado hoy esta discusión que hay, vamos a ver si la capacidad de Patricia y de Horacio es lo suficientemente generosa como para ir hacia algo así. Yo creo que si tienen vocación de ganar las elecciones, inevitablemente tienen que hacer, porque si no las pierden. Te hago la última pregunta. ¿Cuál es el punto más fuerte y el punto más débil de los dos candidatos? Patricia, Horacio. El punto más fuerte de Horacio es sin duda el factor gestión. Es un hombre, últimamente lo estaba escuchando, ha tenido algunas definiciones interesantes, por ejemplo, lo de que dijo de Grabois, se ve que está endureciendo un poco el discurso. Dijo que él lo eliminaría a Grabois de ser el intermediario de los planes. Dijo también, vamos a ir percibiendo de a poco, día a día, que vamos avanzando, por lo tanto mantengan la esperanza de que esto no va a mejorar de un día para otro, pero va a ir mejorando muy lentamente, lo cual implica algo que la gente necesita escuchar, que es futuro y esperanza. ¿Debilidad? La debilidad de Horacio es la carencia de emoción que tiene. Horacio transmite sus mensajes como si fuese un robot, ¿no? Parece inteligencia artificial. Entonces, mi sensación es que le falta y que creo que es incapaz de hacer eso, a mi modo de ver. ¿Vos a un candidato que no tiene algo le dirías que lo intente o le dirías mostrate como sos? Yo le diría que lo intente, pero si no puede, que se muestre como y ahora es. Patricia, porque y terminamos. si no, me parece que queda en el peor de los mundos. Patricia, por otro lado, es un exceso de sangre, es un torrente sanguíneo, es mucha emocionalidad. Por eso ha penetrado también hoy en muchos sectores, especialmente en una lucha interna que están manteniendo, porque finalmente Patricia se nuclea en ganar la interna y después dicen sus colaboradores, vamos a ir a la externa y vamos a ver cómo moderamos el discurso. Esta impulsividad en Patricia, que alguien dijo que toma las curvas a 120 kilómetros por hora, mi sensación es que le juega en contra, porque la gente la ve que puede producir cierta inestabilidad y lo que la gente no quiere. ¿Y el activo de Patricia? El activo de Patricia es, insisto, su personalidad y el hecho de que se ha apoderado notablemente de un tema que hoy es álgido, la seguridad. Bobby, muchísimas gracias. No, gracias Siempre a vos por la tirando al invitación. arco. Gracias. Vamos a un corte y volvemos con Pancho Olivera, que nos va a hablar del ajedrez porteño de Juntos por el Cambio, no de Juntos por el Cambio, del PRO. ¿Lo bajan o no lo baja Larreta, Macri, a Vidal, a Fernán Quirós, Bullrich? Y también, hablando de el juego político pero de Juntos por el Cambio, pero en la provincia de Buenos Aires, Daniel Vilota. ¿A qué están jugando los radicales y cuánto pesa en el armado general la estrategia, las urgencias, las dificultades que tiene el radicalismo? Después viene Camila Perochena con la historia de un tema que está en discusión todo el tiempo, aquí, en América Latina, en España, en Estados Unidos. Historia de la independencia y de la justicia en la Argentina después de estas novedades judiciales que tuvimos alrededor de Cristina Kirchner. Y como les dije, Ani Parraguirre, que nos va a definir un tema técnico.
importante para entender el juego electoral de cada candidato. Techo y piso, ¿a qué nos referimos? Y después, quédese al whisky, porque hoy invitamos a una señora con una peculiaridad extraordinaria en su profesión. Entrena, es la mejor entrenadora de caballos